Vamos a empezar con la mesa, con la querida mesa subversiva que tenemos, pues ya los martes le cambiamos el nombre, dejó de ser las académicas, porque bueno, ahora tenemos una periodista y honor a quien honor merece, mejor a estas rebeldes, estas subversivas que están con nosotras y nosotros. Y ya estoy viendo por ahí a Ingrid Urquelles, Edurne Uriarte con la boca abierta, buscando ahí el monitor, y Leticia Calderón también ya por ahí. Así que a las tres, muy buenos días, compañeras. Hola, hola, buenos días a todas, a todos. Muy buen día. Hola, buenos días. Ya está Marta Olivia también, mira, ya apareció, pues ya están, ya están las compañeras, y vaya que sí hay temas, y además también hay propuestas de el tomarnos el tiempo, de que no se cuelgue una más que la otra, y bueno, lo hemos intentado en otros momentos, igual y podemos ser muy rigurosos, igual y no, ya lo estaremos viendo. Por lo pronto, pues son varios los temas que han propuesto las compañeras, que pues vaya que sí hay temas en la capirucha, y uno de esos, y que es el que generó pues muchísimo recelos, golpeteos, grillas y otros demonios, pues bueno, fue el proceso interno de Morena, donde finalmente ya hay 5 candidatas o precandidatas y 4 precandidatos. Y bueno, pues se generó mucha discusión, mucho debate también con respecto de la toma de decisiones en la equidad de género, mensajes que enviaron Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, Clara Brugada, el amigo aquí de todas las compañeras, Omar García Harfuch, también mandó su mensaje. En fin, y pues les mandó mensaje a las compañeras también, saludándolas, diciéndoles que muchas gracias por todo el apoyo que le dieron en esta campaña. Muy buenos días, mis queridas. Leticia Calderón, si te parece, vamos entrando contigo, Leticia, un balance de cómo viste este proceso, las decisiones que se tomaron. Yo andaba en Palestina, pero desde allá estaba viendo, y yo estaba desde allá protestando, aunque no se me escuchaba, porque todo se centraba en la capirucha y nadie estaba volteando al sureste lo que estaba pasando allá, que era también tremendo con respecto de quién es muy posiblemente el próximo gobernador de esa entidad. En fin, hay mucho que hablar al respecto. ¿Cuál es tu mirada, mi querida Leticia Calderón? Con esto que tú acabas de decir, tienes toda la razón en que nos hemos concentrado mucho, por lo menos en esta mesa, y en la parte de la Ciudad de México, y es muy importante pensar lo que está pasando en otras partes, especialmente mencionas el caso de Chiapas, que yo creo, Ernesto, que bueno, con tu conocimiento y todo lo que se pueda desplegar de reportajes y todo, hay que darle un seguimiento. Está, digamos, en una situación de chispa ese estado. Entonces, bueno, no me voy a concentrar ahí, no conozco a detalle el caso, pero es obvio que hay una situación que tiene que ser atendida, no solamente en este nivel cosmético, y aún peor, ¿no? Con un tipo de designaciones que al final pueden resultar aún más contraproducentes. Pero dicho eso, pues yo sí me voy a ir al que fue para nosotros, por lo menos aquí en la Ciudad de México, además, ¿no? Haciéndola como de cardíaca, del último momento, 4 de la mañana, yo ya no los acompañaba, con todo respeto se los digo, no, yo ya no podía más, estaba tirada ya en la cama, pero sí creo que hay una parte que es muy fuerte, porque toda esta discusión y que se iba alargando, iba generando también una expectativa de que ahí había una bronca fuerte. Y al final, y hay que decirlo también, digamos, la manera en que se presenta en términos de la ejecución, digamos, para los espectadores, es muy agradable, porque hay un reconocimiento de que hay 2 niveles en lo que se juega en esta encuesta, y que se dijo desde el principio, pero obviamente está totalmente hecho a modo, ¿no? Que es: va a ganar quien tenga más porcentaje en la encuesta, en todos estos rubros, que además siempre eran un misterio, ¿eh? Esa es otra cosa, lo preguntábamos y lo decíamos, y nunca era una cosa como que tú puedes ver la encuesta, las preguntas, a lo mejor se afinaban o lo que sea, porque tampoco hay nada más que de a dónde darle vueltas. Entonces, la pregunta, y es interesante porque Morena ha decidido
exponerse frente al amplio electorado del lugar donde sea para ver si sus candidatos son o no competitivos, a riesgo de esto que está pasando, que los propios militantes o simpatizantes o aliados, bueno, de repente no reconozcan ese perfil que en el caso de la Ciudad de México fue muy obvio, la raya entre quienes estaban, el amplio público en el que ganó Omar García Harfuch, y esa raya de militancia que al final, para mí, es obvio que tenía, digo, yo ni lo dudaba, y lo dije aquí, conste, dije, no, yo ni estoy preocupada. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de sensatez. Para hacer una elección, y lo sabemos, se necesita todo un aparato. No es solo en la persona, que obviamente lleva la peor carga en el sentido de que es la imagen, es la representante, es la de las pifias o los éxitos. Pero el punto es que hay toda una infraestructura que no puede ser solo la militancia, digamos, formal, la contratada, la que es parte del día a día del partido, sino también todo este perfil que replica un mensaje, que acompaña un mensaje, que alza la mano en un sentido metafórico, no solamente estando ahí, y eso pues eso es obvio, digo, yo creo que lo estamos diciendo hace mucho, estaba en la mesa, y por tanto, la decisión de ir con todos los argumentos súper barrocos de que al final era la mejor posicionada de todas las mujeres respecto a los hombres en todo el país, o sea, no, es darle vueltas porque se tenía que dar vueltas, porque esta es una decisión política. Y es una decisión política que acompañó, pues, el ahora caballero de la noche, ¿no? El rival que al final cede en el sentido de la numeralia estadística. Recordemos que esto es solamente, supuestamente, un primer paso. No querría decir que son los candidatos, por tanto, también había un margen todavía como ahí para ver qué podría pasar. Pero esto sí baja muchísimo las angustias, los temores, las preocupaciones de un sector que inminentemente ahora tiene el compromiso, y lo dejo dicho acá para darle la palabra a mis colegas, pues obviamente tiene la responsabilidad y el compromiso de, digamos, cumplir en el sentido de que se exigió un candidato acorde a la ciudad que tenemos, en el sentido ideológico, en sentido de trayectoria, de perfil, de capacidad incluso de argumentar. Y esto me encantaría ligarlo después con una candidata de otro lado, ¿no? Porque aquí sí, si tú no tienes que decir, ¿de qué hablas? Obviamente se me cae el guión y ya no tengo que decir. Y ahí es donde necesitamos un perfil como Clara Brugada, que, digamos, tendrá que decir mucho más que solo su experiencia muy larga, pero, digo, va a tener un periodo de recomposición de ese discurso, de afinarlo, de no querer convencer a los que no tiene que convencer, porque no es una cosa de simpatía, ¿no? Es de un proyecto de político. Y entonces, creo que para mí fue una resolución salomónica, y lo salomónico no necesariamente es lo justo en términos de la estadística. Y dicho eso, pues, yo me quedé contenta, Ernesto, estoy tranquila. Obviamente, mi perspectiva es que, ya de la última, me pareció una grosería y una cuestión infantil el hecho de haber omitido en tantos medios, no solo corporativos, a la figura del doctor López-Gatell. Pero eso queda para lo que sigue. Ya, gracias, mi querida Leticia. También el mismo punto, misma pregunta, mi querida Marta Olivia López. Micrófono. Hello, micrófono. ¿No está funcionando? Ok. A ver, perdón, tengo problemas con mi internet. Pues a mí me parece que Morena al final al final me parece que ganó, si bien es cierto que la Ciudad de México no lo es todo, si bien es cierto que no es que tenga que dominar totalmente, sí, me parece que en estas 9 cargos a nivel estatal que se están jugando, 8 gubernaturas y la Ciudad de México, definitivamente era el peso más fuerte, el de la Ciudad de México. Simplemente no se convierte. Alguien dice, es que este gobierno de Morena no es de izquierda. Bueno, es lo más acercado a la izquierda. Y en este más acercamiento a la izquierda tenía que dar un paso contundente, un paso fuerte.
y yo no me imagino si en estos momentos estuviéramos hablando de que un policía iba a ser, un policía, estoy hablando, un policía nada más que tuvo que ver con Ayotzinapa en una cuestión no aclarada, fuera el candidato al gobierno de la Ciudad de México. Entonces, eso creo que el costo mediático, el costo político, incluso el costo judicial, no se hubiera podido sobreponer Morena en la Ciudad de México. Recordemos que no son mayoría en la Ciudad de México, que no tienen los números a su favor, y me parece que lo que pasó ahí, además de los demás estados donde hay una mezcla de verdes expriistas, neomorenistas, que luego hablaremos más adelante, pero creo que al final de cuentas la Ciudad de México era el foco. Creo que ganó Morena y creo que fue la mejor decisión de Marcelo. Yo creo que hablamos en la otra ronda. Órale, gracias, mi querida Marta Olivia. Ingrucha, ¿cuál es también tu mirada? Bueno, sí, fue como de infarto, ¿eh? Yo me quedé hasta la noche. En algún minuto ya me quedé dormida porque dije, esta cuestión llevan 20 horas haciendo, porque además el trabajo, ¿no? De estar tantas horas transmitiendo. Algo que sí queda claro de la situación en particular es que mucha gente, la mayoría de la gente estaba atenta a lo que estaba pasando en Morena, y eso te habla de que, bueno, hay total hegemonía de ese partido en el país, porque el PAN o el PRI hacen alguna cosa y a nadie le importa. En cambio acá hay unas elecciones y encuestas y está todo el mundo viendo, digamos, las noticias, etcétera. Entonces sí, hay se gana la narrativa en ese sentido. Obviamente candidatos que son algo cuestionables, eso ya lo veníamos diciendo de antes, sobre todo el caso de Chiapas, en que Eduardo Ramírez, bueno, sabemos que tiene algunos, dicen, ¿no? Que tiene algunos nexos con el narcotráfico, eso se ha comentado muchísimo, en un estado donde, como bien decía Edurne, es un polvorín, ¿no? O sea, estamos ahí en un polvorín, en cualquier momento eso estalla, entonces no habían los mejores candidatos, la otra alternativa tampoco era buena, fácil, porque eso ya era como irse de donde Verástegui. Entonces sí, hay algunos candidatos que uno pudiera dudar un poco. Y por otra parte, la Ciudad de México, que es lo que nos hemos centrado. Y nos hemos centrado porque, bueno, nos toca directo y también por la aberración de este candidato policía Batman que pusieron acá, y que nos cansamos nosotros de señalar y de decir que no estaba bien que un partido que se dice de izquierda pusiera aquí un facho en la ciudad. Y ocurrieron muchas cosas, yo siento, que llevaron a finalmente la decisión política, y ahí yo me voy a cuadrar con lo que opina Cepeda Patterson, que ayer en una columna muy buena, donde él, por supuesto la paridad es un punto súper importante y podemos discutirlo y todo, pero aquí también hay una decisión política detrás, es decir, ¿cómo aplico la paridad? Porque la paridad pudiera haberse aplicado, por ejemplo, yo pensaba en la relación entre el candidato hombre y la candidata mujer, qué porcentaje hay de diferencia, o podría haberse elegido como qué mujer es más competitiva, que fue lo que se hizo finalmente, es decir, qué mujer tiene mayor porcentaje, que en este caso fue Clara. Pero esa decisión de cómo se aplica la paridad es una decisión política. ¿Qué ocurrió y por qué finalmente Morena decanta por Clara Brugada? Lo que me parece una muy buena noticia, porque de alguna manera escucharon todas las campañas, tanto de la izquierda interna como la que nos dicen en Twitter ahí, la que no milita en nada, que yo estoy feliz de no militar en nada, la verdad, porque encuentro que esa obligación de militar en un partido para poder opinar es casi una cuestión como de derecha, entonces yo prefiero no militar en nada, pero al menos ser una ciudadana, ¿cierto?, de izquierda, y por lo tanto hubo, ¿no?, movimientos de la izquierda, tanto de adentro como de afuera, y eso incidió, impactó de alguna forma. Ahora bien, también hubo errores garrafales de la campaña de Harfuch. Yo ahí siento que yo no sé qué les pasó. Quizás lo del estadio del Cruz Azul promovió una respuesta un poco impulsiva, un poco desesperada en la campaña de este policía, pero bien extraño porque ellos siempre tuvieron el 40% y siempre tuvieron, porque eso era un techo, ellos nunca tampoco iban a crecer más que eso, ¿eh? O sea, ese 40% es todo lo que da Harfuch. No tiene más capacidad de crecimiento. Perdón ahí, Edurne, digo, Ingrid, nada más te interrumpo un ratito. Es que yo no tengo ese pedazo, perdón, ahí sí yo estoy fuera de cancha. ¿Qué pasó en el estadio? ¿Qué no? No, eso fue escandaloso. Perdón. Sí. Como 2 semanas antes o 3 semanas antes de la elección, se estaba organizando, y Leti nos puede contar con mayor detalle, porque Leti estaba in situ, ahí mismo, digamos,
pero se está organizando un encuentro de Claudia Sheinbaum con las nuevas generaciones de morenistas acá en la ciudad, que son estos encuentros que ya hacen, estos meetings políticos. Y se iba a hacer en el estadio del Cruz Azul. Y no llegó nadie. O sea, llegó muy poca gente, Leti. O sea, de verdad que la foto es dramática. Y Claudia, como llegó tan poca gente, Claudia no fue. O sea, decidió como no ir. Lo reprogramaron y se produjo esto en la Arena México aquí de la lucha libre, acá en la Doctores, hace, digamos, la semana pasada. Pero que fue como un arreglito, o sea, como más o menos tratar de arreglar la situación del Cruz Azul de antes. Fue muy fuerte y lo que yo sé, lo que me han contado de qué fue lo que pasó en el Cruz Azul, es obviamente una falta de organización, porque o sea, un mitin de Morena en la Ciudad de México puede traer mucha gente, pero ahí la repartición de las cupos, yo sé que fue muy desigual. Yo sé que a Gatell le dieron casi nada de cupos para ir, casi nada, creo que para él, su pareja y ya, muy poquito. A Clara Brugada le dieron 2.000 de todo el estadio, o sea, imagínate lo poquito que es. Y el resto se supone que se iba a rellenar con jarfachos y estos nuevas juventudes, Wow, etcétera. qué cosa. Y se descoordinó, y ahí está Sebastián Ramírez en un video tratando de arreglar el asunto, porque obviamente es su responsabilidad, de él y de Mario Delgado, y tratando de arreglar el asunto, pero finalmente Claudia no llega. Entonces es muy fuerte ese evento. O sea, por segunda vez no llegó. No llegó al Cruz Azul. Después se hizo, la semana pasada, un evento aquí en la Arena México, donde sí estaba repleto, se organizó bien, había un montón de gente. Llega Claudia, pero ojo, esto es interesante. Llega Claudia, está Noroña, está Mario Delgado, está toda la dirigencia, ¿no? Y cuando Claudia empieza a hablar, la gente empieza a gritar por Clara Brugada. Y la otra mitad empieza a gritar por Harfuch. Y a ella le cuesta muchísimo controlar esto. Como que dice, por favor, unión, unión, y gritemos unión, pero tenías la mitad de la gente gritando una cosa y la otra mitad gritando otra cosa. O sea, de alguna manera hubo como una descompensación ahí en el partido que ella observa, ¿no? Y lo del Cruz Azul yo siento que precipita algo que son errores en la campaña de Harfuch. ¿Cuáles son los errores? Develar el velo o mostrar quiénes estaban detrás de esa campaña, además de la gente que está como vinculada a Morena. ¿Por qué? Porque aparece el audio. Y el audio, yo siento que es como el punto clave que termina por dinamitar esa campaña, porque ese audio que lo hace este Scherer, Hugo, creo que es el primo, y que además lo mueve Ninfa Salinas, nos deja al descubierto, primero una campaña sucia, horrible, toca a Martí Batres, que es un error garrafal, porque eso tiene que haber movido un montón de cosas al interior de Morena, y en tercer lugar, muestra quiénes están detrás de la campaña de Harfuch, que son los Salinas Pliego, o sea, una serie de mafias ahí empresariales horribles, que hasta el momento nadie había tocado. Porque todo el mundo decía, no, si terminó con Ninfa, ya no están juntos, estuvieron juntos siempre, ¿no? Entonces, eso de que se muestre quién es, de que obviamente se cuestione todo el movimiento al interior de la izquierda, y de alguna manera esa campaña tan superficial y criticable, termina por generar tal presión que la dirigencia de Morena decide políticamente que Clara Brugada sea la coordinadora acá en la Ciudad de México. Lo dejo hasta ahí y después podemos seguir. Órale, gracias, Ingrid. Edurne, tiene usted la palabra. Ya, buen día y bienvenido, Ernesto. Aquí nosotras ya estábamos tomando los medios de producción, apropiándonos de nuestra mesa. Los medios de producción, órale. Fíjate, nada más, no sé. Bueno. De todo lo que te has perdido. Okay. Entonces, bueno, pues aquí varias cosas que voy a retomar de las compañeras, pero lo primero es que yo quiero como ir para atrás y retomar como el contexto de dónde estamos, ¿sí? Porque estamos hablando de miles de candidaturas y vamos acomodando o identificando todo ese proceso electoral que viene desde el proceso interno de Morena, ¿no? Entonces, primero vemos todas las candidaturas que hubo para la presidencia con el representante de la Coordinación Nacional de Morena, de la Transformación, de la no sé cuántos. Que es un eufemismo, pero es importante finalmente porque son símbolos, o sea, el AMLO viene de eso, de ser el representante de la transformación, y cuando AMLO se va, quedan dos nuevas posiciones. Una es la que va a ocupar Claudia después,
y la otra es la del representante del partido, que es Mario Delgado. Entonces ya se empiezan como a dividir dentro del partido una serie de posiciones que no existían antes, y son posiciones políticas. Entonces estas de la representación, de la transformación, del no sé cuántos, queda en un lugar muy simbólico, porque en realidad son operaciones políticas todas, ¿no? Y de trayectorias que van a buscar personas. Entonces, desde ahí se explica mucha de la tensión que hubo primero con las presidenciales, de la transformación del bla, bla, bla con Marcelo y Claudia, y ahora con las gubernaturas, ¿no? Si bien hubo 9 gubernaturas y había algunas que parecían problemáticas, como fue el caso de Jalisco, que ya salió una carta de Lomelí diciendo que se une a la transformación, como fue el caso también de Mier en el estado de Puebla, porque ganó Alejandro Armenta. Entonces también ya dijo que no, primero se fue todo enojado, no salió en la foto, y después dice que sí, que se une a la transformación. Y vienen 2 casos más que tienen que ver con las decisiones que se toman para la paridad de género, que efectivamente yo creo mucho de lo que dice Ingrid, y que también lo comentaron ayer en su mesa roja. Esta es la mesa subversiva, Ingrid. Y pero sobre la importancia del tema de la paridad, ¿no? Pero lo que tenemos ahorita es una situación política que todavía no permite que ciertas reglas o ciertas normas operativas que puedan todavía fluir y ni sé si algún día van a poder fluir con esa naturalidad o esa vida más orgánica o más incluso pura, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Creo que siempre va a haber estas tensiones políticas en estas decisiones de género. Pero en este caso yo ayer viendo, ¿no?, los resultados, te mandamos algunas fotos ahí en el chat. Ernesto, no sé si a lo mejor no dio tiempo porque las pusimos hoy en la mañana. Sí, sí las subí todas. ¿Cuál? Sobre cualquiera de los 9 El listado, el listado de los estados que quedaron. Hay 2 que son, ahí están las mujeres, ¿no? Y hay 2 casos que son bien interesantes, que son Chiapas precisamente y la Ciudad de México, ¿no? Y los 2 eran casos que había que atender de manera necesaria. Y lo interesante aquí es que era uno u otro. Tenían que escoger 5, no podían escogerlos a los 2, y yo creo que ahí hubo una decisión importante entre elegir a la Ciudad de México o elegir a Chiapas. Yo creo que ahí hay una contextualización política que sería interesante, pues no sé, después ver con más profundidad. Esto es nada más lo que alcanzo a ver. Ahora, los 2 de Chiapas parecen ser 2 impresentables, sean hombre o sean mujer, porque uno nos acerca al crimen organizado, aparentemente, y el otro nos acerca a la ultraderecha de Verástegui. Entonces, sí es un foco rojo para Chiapas, que no sé si no tuvo la visibilidad mediática que tuvo la Ciudad de México, donde sí, desde el principio además hubo una convocatoria brutal en contra de Omar García Harfuch, al punto que yo me acuerdo que al principio los primeros que reaccionamos nos decían, bueno, pues a ver si logran algo, ¿no? A ver si logran cambiar la tendencia, ¿no? Estos delicaditos que quieren al candidato perfecto, y empiezan todas esas etiquetas que vienen de adentro mismo, de la tensión que hay adentro del movimiento, ¿no? No del partido, del movimiento, porque el movimiento lo integramos muchos nos sentimos ahí adentro, aunque no nos sintamos convocados por el partido. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Al momento de recapitular, todo esto va a tener un efecto, una consistencia en las estadísticas, donde tú ves la repetición de una serie de fenómenos que ocurrieron en las presidenciales, ahora para las gubernaturas, ¿no? Y entonces, otra vez, el tema el punto de partida es desigual para los candidatos, y es un punto de partida político y es un punto de partida numérico, estadístico. ¿Por qué? Porque Omar García Harfuch tenía meses figurando en las estadísticas, que después de que vimos
a los abajo firmantes, apoyando a Harfush, que no sé si tú tuviste la oportunidad de enterarte, Ernesto, No, pero no. salió, bueno, un desplegado en la jornada con un montón de nombres apoyando a Omar García Harfush, ¿no? Gente muy, muy presentable como esta Dolores Padierna y etcétera. Y otros que se salieron, se desmintieron, dijeron, bueno, yo no estaba, a mí ni me avisaron, entonces como 10, resultó que no los habían avisado. Sale también Dolores Padierna apareció ahí. en esas firmas, sí. ¿Y si era real o no? Pues nunca desmintió nada, así es que sí. Y además ella le ha dado su apoyo a Omar García Harfuch desde el principio, ¿no? Sí, han salido públicamente Que no juntos. se vaya a enterar a Alex, ¿eh? No le vayan a decir a Alex ahí La, nada. la, la doña, Sí, pero poniéndolo en los contexto, bejaranos. exacto, tienes ese desplegado, tienes lo que llamaron el cruzazulazo, tienes después el evento donde se pone este choque entre los simpatizantes de Harfuch y los simpatizantes de Clara, y tienes además un pronunciamiento de una persona del Partido Verde de si no queda Harfuch, no los apoyamos, ¿no? Ya después ese fuego se apagó, pero salió. Entonces, te va revelando mucho de quién está detrás de esa campaña. Entonces, ahí lo que tienes, pues, son fenómenos parecidos a lo que está en Chiapas, pero la Ciudad de México tuvo una grilla, una tensión ciudadana, medios de comunicación, donde incluso primero aparecemos todos los que nos pronunciamos en contra de Omar García Harfuch, y los que no, se pronunciaron abiertamente, lo que hicieron fue apoyar a Clara Brugada, ¿no? Entonces, el crecimiento de Clara tiene que ver con ese fenómeno, ¿no? Y entonces lo que tiene son puntos de partida desiguales, otra vez, que repito, son políticos y son también numéricos. Y entonces, pues Clara, ¿qué sucede? Y ahí también coincido con Jorge Cepeda Patterson, que dice, bueno, pues si no tienes ese terreno desigual, tú te tienes que sumar a la ilegitimidad para poder hacer frente, y ni así, o sea, quedó 14 puntos atrás de Harfuch. Entonces, a mí me encanta este artículo de Pierre Bourdieu que dice, la opinión pública no existe, ¿no? Entonces, ahí tú ves con mucha claridad en este fenómeno cómo se van colocando las piezas, y entonces Clara, que podía ser lo más orgánico, se convierte en el rompas en caso de emergencia, porque es tal el nivel de rechazo que genera Omar García Harfuch, que parece ser que ni se lo esperaban, que entonces sucede toda esta contienda. Y entra, y en ese espacio de desigualdad, pues entra la contienda en proceso, en tiempo, ¿no? Esta figura maravillosa que es Hugo López-Gatell, que dice, a ver, yo voy a seguir las normas. Y siguiendo las normas logró un número bastante decente, bastante presentable, logró unificar un montón de gente, a jalar como López Obrador a gente que no está metida realmente en la política. Entonces se genera este fenómeno de, pues, más ideal, ¿no? Más posible, y te demuestra que, pues, es posible seguir las normas. Y entonces no sé, espiritualmente en el ámbito político es muchísimo, muy interesante, ¿no? Y la otra también, pues, es en esta experiencia de lo inédito, coincido con Ingrid, yo decía, ¿por qué estamos todos aquí si en realidad ya conocemos los resultados, ¿no? Pero esta sensación de tenemos que estar allí, ¿no? Y Ingrid, no podemos dejar y escribiéndonos entre Ahí todos. estábamos. Exacto, ¿no? Que un fenómeno de una política interna de un partido, pues eso sí, nunca antes visto, ¿no? Y ya nada más para cerrar esta idea, ya después procesamos ya más detalles, el tema de los medios de comunicación, ¿no? Que me parece muy importante, ya lo mencionó Leticia. eh, por un lado tienes a medios de comunicación que le dieron toda la voz a Omar García Harfuch. Entonces tú ves ahí detrás una cargada de estos medios de la desinformación, dándole toda la voz y inflándolo y demás, y a otros dándoles poca o nula presencia. En primer lugar,
a Hugo López-Gatell cuando entra a la contienda, que lo que sucede es que se les revierte, ¿no? Que Hugo el doctor llega a la contienda y se los voltea por completo, ¿no? Y después el trato a Clara Brugada, mucho más amable, donde en algunas mesas se comentaba que si les parecía o no les parecía peligrosa y que por eso eran más amables. Yo ahí no lo puedo confirmar, pero el fenómeno ocurrió. Y del otro lado, figuras, yo mencioné a Sabina Berman la semana pasada, pues la vuelvo a mencionar esta semana en particular, no porque tenga nada contra ella, yo creo que en esta mesa nadie, o sea, a mí me parece una persona bastante respetable, pero esto que está haciendo de, por un lado, anular por completo, para ellas existían solo 2 candidatos, pero lo que me resulta más grave es que se describe a una Clara como si hubiera hecho la campaña de Gatell, y no pasó así. O sea, Clara se metió a la contienda y se metió al cochinero para poder levantar algunos puntos, y más allá de ella como persona, sí creo que es bien importante revisar este sistema, porque pues, o sea, parece que no queda de otra, y entonces como el mismo partido cree que no queda de otra, todo el mundo se queda callado, todo el mundo se queda callado, y además se construye una imagen de cosas que no fueron reales. Entonces, por eso el tema de recapitular, y ahí ya me callo. Gracias, mi querida Edurne. Pues sí, y es que también hay mucha gente periodistas, que eso lo vimos mucho, que intentaron borrar, así como lo hizo Marcelo Ebrard precisamente cuando quiso borrar a todos los demás, pues así, ¿no? Sabina Berman, que era una de las más claras, ¿no? Que estaba era muy clarito, pues, que estaban borrando y eliminando al doctor Hugo López-Gatell. Y bueno, pues es que también todo el mundo está pensando en el hueso, en que si lo mantienen en el canal o en el medio, si le dan publicidad, si no. Pues sí, son las prácticas que creo que no van a terminar, y que es algo que hemos estado viendo durante esta administración, y que creo que ha sido una de las quejas que hemos tenido quienes no pertenecemos al partido político o no estamos sometidos a las reglas de la 4T o a la lealtad ciega de la 4T, sino el hecho del ejercicio de mantener esta independencia y el derecho de ejercer nuestro libre pensamiento. Pues eso es lo que siempre vamos a estar defendiendo. No sé si quieran seguir con el Pero con el fíjense, tema. perdón, yo puedo interrumpir un poquito. Yo quiero hacer una pequeña defensa a Sabina Berman. O sea, yo sé que hay mucho que criticarle respecto a Gatell, pero en lo que respecta a oponerse a la candidatura de Omar García Harfuch, yo siento que ella fue uno de los grandes, o sea, la casi única comunicadora, así muy cercana a la 4T, que tuvo una línea súper firme de rechazo, de apoyo a Clara Brugada también, pero más de rechazo. O sea, ella fue la que entrevistó en esta entrevista fatal al Fisgón, a Paco Taibo y a Vicente Serrano, que yo francamente no sé qué hacía ahí, la verdad. Y ella como que todo el tiempo les ponía, y que a mí me sorprendió, incluso dije, esto va a ser como a medida, ¿no? Pero les ponía el tema, oigan, pero esta candidatura no es esta candidatura. Y después hubo varios programas y también ella fue súper radical en oponerse. Y yo siento que eso al menos yo lo veo como algo positivo, porque no se cuadró necesariamente con esa narrativa de hay que obedecer hasta el fin de los tiempos. Entonces, yo creo que hay claroscuros, como dirías tú, Ernesto, ¿no? Bueno, pues esa es la mirada de Ingrucha. Miren, ahorita vamos a probar el cronómetro, a ver si nos funciona esto que habían propuesto. Entonces, ahorita, Leticia, vamos a iniciar contigo. Si quieren que abordemos ya, pues con este cadáver viviente que se llama Marcelo Ebrard, vamos a ver si como Lázaro en 6 años resucita y otra vez aparece ahí, pero pues resultó que siempre no. A mí, yo nada más diría con respecto de Ebrard, fue impresionante la pérdida del timing político, de saber dónde, cuándo, cómo hacer, no hacer, retirarse, meterse de lleno. Es verdaderamente impresionante. Pero bueno, Leticia, te ponemos el cronómetro, lo estrenamos contigo, así que bienvenida, así que arráncate. ¿Dónde está el
cronómetro. Ahí te va, ahí te va. A ver, vamos allá y Ya no estás. más. 3, 2, 1, comenzamos. Bueno, yo no lo veo, pero ustedes vayan me dicen. Ah, ya lo vi. Ok, bueno, pues con lo de Marcelo. Corre. Bueno, aquí hemos hablado mucho de lo de Marcelo y lo que tú dices yo lo suscribo, pero quiero agregar algunos elementos. Bueno, a mí me pareció un discurso el que dio para anunciar que se quedaba en Morena y además de que dijo, yo tengo 25 años en Morena, bueno, Morena no tiene 25 años, digamos, vamos empezando por ahí, pero en esta cosa como de tratar de sacar la alcurnia, como que si él merece más y siempre es esta cosa de ya me toca, porque él ha estado siempre en la fila, como si no hubiera otros tantos miles de militantes que para el caso también han estado ahí. Esa es una primera cosa. La otra que a mí especialmente como que me llama la atención es esta idea de que él tiene de que, bueno, puede convocar a un perfil de votante que clase media, ¿no? Así como que se resume en eso. Y esa parte a mí me llama la atención porque, bueno, digo, es como que justo el talón de Aquiles supuestamente de Morena, supuestamente en la Ciudad de México, eso es lo que se vio. Entonces, lo interesante sería ver cómo se activa en ese tema, porque yo no sé qué está pensando él por clase media. Esa que aborrece a Morena, ni aunque le pongan a Ebrard, va a simpatizar. Y en todo caso, pues habría que ver cómo lo está pensando él, cuando, pues al final no se nos puede olvidar que cuando él llegó al poder, es cuando se hicieron la extensión de los segundos pisos privatizados. Entonces hay como que todo un manejo que a mí siempre me cayó muy bien Ebrard en muchas cosas, pero sí he de reconocer que hay una parte de un perfil que él claramente dijo, no, yo tendría otra negociación, yo nunca se metió con temas complicados, incluso de una vez lo digo, para mí donde dije con Marcelo, pero así la raya, es cuando él desconoció a López-Gatell en toda su valía, como parte de ese grupo que ha empujado una campaña, olvídense de la pandemia, en el tema de salud pública en este país, no Gatell, sino todo ese grupo que para mí son verdaderos, digamos, guerrilleros de la salud, porque lo han hecho a pesar de enfrentar poderes fácticos en serio. Estos no son menores los temas. Y el otro punto que también me parece como me llama mucho la atención, no solo del discurso, sino de la actitud, es esto de yo pido estos puestos, como 40, ¿no? Para senadores, diputados. A ver, ¿qué no contamos los votantes, caramba? ¿Dónde estamos en términos del juego político, de los liderazgos, de las personas que uno va empujando y apreciando? Y además esta manía horrible de los pluris es parte de lo que nos hace tener esto de pueden darse ya los puestos por sentado y irse a su casa o irse de vacaciones en lo que está el proceso. Ya lo hemos visto durante mucho tiempo y yo creo que ojalá hubiera una mayoría para que se acabe con esta figura tan, digo, se puede discutir esa figura por muchos otros lados, pero como tal, como está hoy, es lo que lleva a un Marcelo Ebrard a decir, pues yo quiero estos puestos de entrada porque los merezco, porque tengo 28 años, o ya súmenle los que quieran, en Morena y fundador. Y ahí me quedé. Ya, gracias. Bueno, ya se estrenó el cronómetro. Marta Olivia, tiene usted la palabra. Gracias. Empezamos. A mí me parece que este discurso de Marcelo Ebrard me hace recordar cómo en el PRD las tribus, es decir, aparece con la misma soberbia, aparece diciendo, hey, soy el segundo lugar y el segundo lugar merece A, B, C y merece tantos lugares y merece tantos espacios. Me parece bastante soberbio. Yo quiero recordar la parte de lo que dijo durante este tiempo. Uno, por ejemplo, cuando se refería a Samuel García, él hablaba de que Samuel García era el proyecto de Palacio Nacional para dividir el voto opositor, por ejemplo. Entonces, esa es la forma en cómo se refería a Claudia Sheinbaum como desconocida, como la señora, y bueno, pues la señora el señor se tuvo que doblegar ante la señora porque pues él tuvo que sentarse y además tuvo que decir, no, las negociaciones o las pláticas no fueron ni con el presidente ni con Mario Delgado, es decir, la señora fue la que lo sentó y fue la que le dijo, por acá van las cosas y de esta manera van. Ya lo habíamos dicho nosotros y no quiero ser tan reiterativa de que, pues ya chole, o sea, ya era un chiste.
Marcelo se convirtió en un chiste de ser uno de los más brillantes y de los más profesionales de la Cuarta T como secretario. Me parece que se terminó convirtiendo en un chiste, en un remedo de lo que fue. Y finalmente me parece que yo decía ayer que me preocupaba qué van a hacer los demás, qué van a hacer la senadora y los diputados federales que renunciaron a Morena en esta ola, vamos a ponerle entre comillas, digna de Marcelo Ebrard. Entonces, vamos a ver qué sucede. Y la pregunta que nos estamos haciendo y que me sigo haciendo, ¿por qué se tardó tanto en decidirse? Que nos dijera, yo siempre hablo en eso y me gustaría que dijeran, a ver, yo estaba negociando tantas senadurías y me dieron 5, ¿no? Y me dieron tantas diputaciones federales y este es mi grupo. Y en esto baso mi segundo lugar dentro de Morena. Ojalá llegáramos a ese punto y que me parece que el capital político que tenía Ebrard al inicio del proceso interno de Morena se fue dilapidando de a poco y creo que es uno de los grandes perdedores de entre los aspirantes presidenciales de los partidos que integran la Cuarta Transformación. Me parece que ahí quedó. No creo que tenga ni el arrastre, ni la determinación, ni el apoyo popular para buscar la presidencia en 2030. Se me hace que ya su tiempo fue, sería más digno sí ser un personaje y recuperar ese profesionalismo que dio en la Cuarta T, recuperar y bueno, con sus actos un poco regresar a Morena. ¿Tan, tan? Gracias, mi querida Marta Olivia. Pues bueno, Ingrucha, te va a tocar también estrenarte con el cronómetro. Como ven, nos lleva aquí al mago, el vikingo Peña. Todavía nos cuesta un poquito a la hora de poner el cronómetro y arrancarnos, pero bueno, ya estamos con el cronómetro y creo que está funcionando bien. Así que, Ingrucha, arráncate. Oye, está buenísimo lo del cronómetro y lo apoyo al 100%. A ver, yo tengo una opinión como quizá un poco diferente respecto a Marcelo Ebrard, porque yo le doy menos, ¿cómo se podría decir? Soy menos condescendiente con él. Yo siento que él no es ni tan inocente, ni tan torpe, ni tan ambicioso a toda medida que ni siquiera puede hacer un cálculo político. Yo creo que él es un político que lleva mucho tiempo, sabe cómo funcionan las cosas. Y lo encuentro que tiene un grado de malignidad mayor. Por eso digo, no le creo tanta torpeza, pero sí creo que hay cosas más calculadas. Aquí nosotras con Leti ganamos una apuesta porque pensábamos desde el principio, y siempre lo planteamos, que él no se iba a ir. Evidentemente no se iba a ir. Y todo tiene que ver con un cálculo político. No le convenía para nada irse a un partido pequeño cuando Morena tiene una estructura gigantesca. Tiene recursos, tiene estructura, tiene todo para que él pueda armar su propia tribu, que es lo que está haciendo el Camino de México. Y en todo este tiempo él se ha dedicado a juntar personas, a armar ese grupo y a pactar, obviamente, cargos, ¿no? Como bien decía Marta Olivia, qué ganas de saber qué es lo que hay detrás, pero me imagino que son negociaciones, ¿no? Esa filtración que hubo, no me acuerdo en qué medio de comunicación, pero que se hablaba de que él estaba negociando un 27% con MC y también con Morena, obviamente lo filtró él, o salió de él, ¿no? Para presionar, digamos, esa negociación en un grupo o en el otro. Le resultó en Morena, porque Morena tiene esta cosa de ser un frente amplio que puede abarcar desde lo más izquierdista que podría ser Hugo López Gatell o Noroña hasta Verástegui. O sea, es una cosa tan amplia que, por supuesto, Marcelo, con sus políticas progres neoliberales que tiene, ¿no? Porque él es como, uno diría, como empresarial, cae dentro de Morena, sin problema. Y esto es como una cosa que deglute todo. Al final vamos a tener Morena como un gran paraguas donde van a competir dentro de Morena estos distintos grupos que son de izquierda, hay grupos de derecha incluso adentro, hay gente de derecha dentro de Morena. Y el caso de Marcelo, yo siento que él, de alguna manera, negocia estas posiciones, estos curules. Hay que ver cómo le va a resultar. Probablemente, como dice Leti, esta cosa de los pluri, decir que son designaciones directas, es algo bien cuestionable. Pero no es tonto Marcelo, yo creo. No es impulsivo. Él pactó, pensó y dijo, no, mejor me quedo en Morena. Y va a ser un problema para Morena, porque él desde adentro va a estar ahí dividiendo, por supuesto, y es bien interesante ver qué narrativa va a tener ahora la gente que milita en la propaganda, diría yo, cómo van a sostener, digamos, la incorporación de Marcelo Ebrard y cómo van a apelar a la unidad
cuando realmente van a tener un caso similar al que tuvieron con Monreal, ¿no? Yo siento, como alguien que va a estar constantemente oponiéndose. Así que ahí lo dejo, me encanta el cronómetro. Bien, ok, se acabó el tiempo, gracias Ingrucha. Pues Edurne, a estrenarlo también. Sí, me arranco, empiezo. Bueno, yo pienso exactamente igual que Leti y que Ingrid, o sea, yo lo que dije fue que era un despropósito irse a MC, ¿no? Y que MC era como ese lugar de basura donde la opinión pública decía, bueno, pues se va a MC, ¿no? O sea, si no sabemos dónde echarlo, se va a MC. Entonces, sí, efectivamente es un despropósito irse ahí, más cuando ves los personajes que tienen ahorita que van a contender, que además no querían la paridad de género y entonces los obligaron y ahora tienen también una candidata, que sería interesante platicar un poco de eso después, porque ahí tenemos muchísimas otras figuras sueltas, pero yo pienso algo diferente a lo que dice Ingrid. Yo al principio decía, bueno, puede ser esto, ¿no? Que lo tiene todo calculado, o puede ser lo contrario, ¿no? Un desplante orgánico del momento, y yo cada vez estoy más convencida de eso. Yo creo que ese berrinche inicial fue algo que se le salió del alma y que lo que vimos fue un político genuinamente enojado porque él aspiraba y él estaba completamente convencido de que lo que estaba en su mente iba a ocurrir. Y la realidad al momento de los datos fue el choque con la realidad, y lo que vimos fue eso, porque realmente cómo te explicas todo ese desperdicio de tiempo posterior, ese enojo desproporcionado, al menos en ese punto, en ese momento del tiempo, sí creo que vimos a esa persona, que es Marcelo, jugando la vida pública, política, jugando sus cartas y perdiéndolas todas porque se enojó brutalmente, ¿no? Entonces a mí eso me parece muy interesante de, pues, no sé, de ver. Y la otra es que yo pienso que se recupera bien con su discurso. Pienso que logra un acomodo, pienso que lo que querían o lo que imaginaban muchos de sus simpatizantes, que era quitarle legitimidad a Marcelo con el comunicado. No sé si lo puedas colocar, Ernesto, porque incluso el subrayado es de él, lo puso en el Twitter, el comunicado del comité de ética, que dice, sí, reconocemos algunos errores, sí, tenemos que resolver, ¿no? Y ya otra vez revisar el tema de la encuesta y los pisos disparejos con los que empiezan todos. Creo que es interesante, pero importante, ¿no? Le da su lugar a Claudia. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que en muchos sentidos, desde esta posición autónoma, tenemos que respaldar esa candidatura porque vienen tiempos muy difíciles para todos, y Chiapas es el mejor ejemplo de todo lo que está por venir. Y pues con eso cierro. Ok, gracias Edurne. Vamos a tomarnos todavía unos minutitos más para reponer que iniciamos tarde y nada más comentar mis piensos de lo que ustedes acaban de decir sobre la cuestión de la elección cuando queda Clara Brugada. Lo que a mí también me llamó la atención fue que unos días previos ya las encuestas habían emparejado, casi ponían un empate técnico, y a la hora que sale la realidad, pues resultó que para nada era así. Incluso era hasta más grande todavía la diferencia. Entrevisté al senador Cravioto, que era el que le llevaba la campaña, y pues él le colocaba ahí temas interesantes en ese sentido, porque digo, bueno, ¿cómo van a hacer para elegir a los diputados, diputadas, senadores, presidentes municipales, si van a tener estos mismos criterios de despilfarro como el que mostró Omar García Harfuch? Pues cómo no tener una distancia de ese tamaño sobre Clara Brugada, sobre el doctor Gatell, que Harfuch y Gatell eran los extremos, ¿no? Ese sobre ese tema. Sobre el caso de Marcelo Ebrard, a mí no sé esto que decía Ingrid de si él había movido este rumor de que estaba negociando con Movimiento Ciudadano o no, y que le funcionó. Yo tendría dudas en el sentido de que para mí esa fue la decadencia total de Marcelo Ebrard.
porque finalmente esto que hablábamos, ¿no? Creo que yo era el único que decía que Marcelo sí se iba a Movimiento Ciudadano, así que yo pago las pizzas. Pero para mí, Marcelo sí negoció con Movimiento Ciudadano y no se fue en el tiempo y en el momento en que tenía muchísimo poder, unos días después de que fue el proceso interno donde quedó Claudia Sheinbaum. Ahí era su tiempo y era su momento, porque podía encimarse a un personaje que también es muy controlador y autoritario, igual que él, que es Dante Delgado Ranauer. Con Dante no podías negociar así: yo quiero tantos senadurías y tantos diputados. Eso no lo puedes hacer con Dante. Y Marcelo, lo que le estaba pidiendo Movimiento Ciudadano para un personaje como Dante Delgado, tampoco se lo iba a dar así. Así que desde mi punto de vista, no se fue a Movimiento Ciudadano en el tiempo y en el momento, y que fue un error de él en timing político. Él tenía un tiempo y un momento, creo que en eso sí coincidimos todos y todas, que tenía un tiempo que lo dejó ir y que de pronto pues ya salía ahí con si ya voy a avisar un anuncio y sonrían, estamos bien, y a ver, ¿no? Pues que se vaya a terapia, ¿no? O algo, porque era increíble escuchar tanto balbuceo hasta la conferencia de prensa del día de ayer, que desde mi punto de vista fue una exhibición de la clase política en su conjunto, todos y todas, de la decadencia y de la putrefacción que tenemos, como esto que acaban de señalar, como esto que señaló Leti. ¡Ah, chinga! Estás negociando cuántos diputados y diputadas y la ciudadanía y los votos, y nada más te ilustra quién decide, quién va a ser el candidato o candidata, sean Morena, sean PT, Verde Ecologista, PRI, PAN, PRD y cualquier otro partido. Pues es puro show. Como decían, ya todos sabíamos el resultado y nada más las presiones políticas para que sacaran a este hombre que de caballero de la noche yo no le otorgo para nada un término así, y porque además es increíble, me pareció increíble, todo mundo ahí poniendo como ejemplo el tuit de Omar García Harfuch. Vean qué generosidad, y esto es nobleza, y esto es hacer equipo. Y ahí veías a algún monero por ahí, y ahí veías a quien, todo mundo, no, de veras que es una desvergüenza que estén haciendo esas cosas y colocando a este personaje, que claro que para él aceptar después de 14 puntos arriba, pues claro que le están ofreciendo algo y va para la federal, y si es el secretario de Seguridad Pública federal, pues no, yo me quedo 100,000 veces con Rosa Isela Rodríguez, y que repita todo un sexenio completo a tener a un personaje así al nivel federal. Ese es mi punto de vista. Perdón, vengo de lejos y yo me quería desahogar, necesitaba decirlo, porque me he estado enterando ahí de todo, y aquí regresé, iba leyendo y viendo qué había pasado, y bueno, pues es eso. Pero con cronómetro, Ernesto, estrénate. Eso. Sí, también, eso. Bueno, si gustan, regresamos. Marta Olivia, tenías un punto también que querías abordar tú. Sí, yo quería comentar rápidamente esta parte de los temas que también nosotros abordamos. Nosotros ahora sí que en la agenda que traemos, yo les quiero comentar que un tema en el Congreso del Estado de Tamaulipas, hubo una denuncia contra el titular de finanzas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Franklin Huerta Castro. Él autorizó el remate de un vehículo valuado en 713,000 pesos, que casualmente terminó en manos de su esposa, quien lo adquirió en solamente 12,500 pesos. Esta denuncia llegó al Congreso del Estado por parte de la diputada Magali de Anda, también de Morena, y denunció que este año se hizo todo este movimiento a través de un comité de operaciones patrimoniales de la universidad,
y digamos que esta denuncia parte de que se sabe el destino de uno de los vehículos, faltan los otros 6. Pero bueno, ¿por qué quiero referirme a este caso? Es de que no hay ninguna investigación abierta por parte del rector Guillermo Mendoza Cavazos, un personaje bastante oscuro ligado a Francisco García Cabeza de Vaca y también ligado al general Audomaro Martínez Zapata. Dicen de hecho que es su protegido y que por eso es inamovible en Tamaulipas. Y hay que recordar que durante este señor, que ahora es rector, fue el titular de finanzas antes, desde 2016. Durante el 19 y el 20 de este año, pesa una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera por el desvío de 450 millones de pesos provenientes de recursos estatales y federales a través de empresas fantasmas, donde se tejía una red de complicidades, desvíos y fraudes, una especie de estafa maestra, que ha pasado absolutamente nada. A pesar de que la denuncia está en la Fiscalía General de la República, en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, simplemente no sucede nada. Y quise retomar este caso porque es un caso menor, un vehículo, pero no es tan menor. Es decir, ¿con cuánto dinero se adquiere una casa de interés social? 400,000 pesos o 350,000 pesos. Dos casas se pueden adquirir con esto y esta es la situación, un vehículo. Sabemos el destino de uno, no de los otros 6. Entonces a mí se me hace muy relevante esta situación, cómo se opera desde las universidades públicas, cómo los personajes son protegidos por entes a nivel nacional y siguen muchos estados sin pasar nada. Gracias, Marta Olivia. Pues bueno, Leticia Calderón, adelante, por favor. Sí, aprovecho el foro y gracias Ernesto y colegas porque hay una preocupación entre las redes que acompañan el proceso migratorio en México, pero especialmente ahorita concentrado en la Ciudad de México, porque ha habido una serie de actos de la autoridad que pues de repente, revisan la calidad migratoria de las personas, de los que ya han llegado a la Ciudad de México, y ha habido algunos de estos momentos en los que les rompen los papeles a las personas, los separan, los suben a camiones, los quitan de donde están. Es gente sumamente pobre y además empobrecida, vamos, por el propio proceso. Entonces, más allá de que no estoy diciendo que sea fácil, esto no está fácil, y yo no digo tampoco que para la ciudad ni para la propia autoridad sea una cuestión de, es que tendrían que hacer tal cosa, tampoco es que se dé la respuesta tan en lo inmediato, pero sí se esperaría toda una actitud de parte de la autoridad en que se pudiera ir viendo una serie de actitudes diferentes de parte de quienes al final de cuentas están en el golpeteo con estas personas que lo único que están haciendo es caminar hacia otro destino. Entonces, puede haber ahí, siempre hay todo no, pero es que podría haber alguien que, pero de miles hay siempre gente mala, criminal, sí, eso puede ocurrir en el planeta, pero con ese principio no se puede estar atendiendo a personas que además, en este caso y por el proceso migratorio mismo de los últimos años, pues vienen acompañadas de muchas personas, de muchos niños, niñas, adolescentes. Entonces, muy grave lo que está ocurriendo. Estamos a la espera de poder establecer algún contacto con la autoridad, pero lo quiero dejar dicho para que también la solidaridad de la comunidad se vea ahí. Los albergues están saturados. No es un problema de querer. De por sí son albergues muy chiquitos, ¿no? Muy chiquitos. Entonces, el hecho de que ya llegue más gente y que además no haya recursos para dónde ubicarlos, pues es sumamente grave. Entonces, lo dejo ahí para que se tome nota. Ya, gracias, Leticia. Bueno, le comento a usted también como audiencia, pues que también acordamos con las compañeras que lo que vamos a hacer es abordamos los temas que tenemos, que acordamos, y una vez que abordamos esos temas, cada quien está trabajando sus propias agendas y coloca los temas que también le parecen importantes colocar. Así que, bueno, Ingrid, no sé a dónde se fue, que ya no la veo ahí, pero Edurne, también querías comentar algo. Ya está se ahí. bloqueó ahí estoy, algo pasó. Ya, pues, y mi querida Ingrucha, adelante también, si tenías el tema, no sé si había hablado de lo de Milei o qué era el tema que ibas a abordar también de manera independiente. No, yo quiero hacer un comentario final, más que abordar un tema de agenda, porque mi agenda en este minuto es Harfuch y la Ciudad de México.
y apoyar la candidatura de Clara Brugada. Yo solo quiero hacer un comentario respecto de eso, que es un comentario final, respecto de esta postura que está ocurriendo estos días como de reivindicar la imagen de Harfuch. Que a mí me parece espantosa, fatal, porque está toda una narrativa de él es tan noble, digno, buena persona, que no es como Marcelo, él le cedió prácticamente la candidatura a Clara, tan bien portado, ya no es Batman, ahora es Bruce Wayne, o Bruno Díaz en español, y se transformó en una especie de caballeresco aquí que a mí no me parece que sea una narrativa para nada razonable. Aquí es una persona que ni siquiera debiera ocupar un cargo en nada, ni siquiera de secretario de seguridad, espero que no sea porque García Luna, ¿no? Y tampoco de senador, porque ya hemos visto que es una persona que trae una agenda que está muy vinculada a estos Salinas Pliego, es una agenda bien de derecha, que se basa en la seguridad. Entonces a mí no me parece la reivindicación de su figura, yo creo que él simplemente se cuadró porque es lo que le conviene, no siento que esté haciendo ningún gesto de grandeza aquí, porque sabe que va a tener un cargo en alguna parte, para mala suerte nuestra, y por lo tanto, nada, desmitificar esta narrativa que circula, y más bien decir que esta campaña de Clara Brugada, por supuesto que requiere de unidad, pero ese 40% que votó por Harfuch tampoco es un 40% de izquierda, ahí hay mucha gente de derecha en ese 40%, que ahora va a votar por Taboada, y además en ese 40% se alza o se mueve a partir de una campaña espantosamente banal, superficial, en medios corporativos, de farándula, etcétera. Entonces también es digamos, una recaudación de votos que no es interesante para Morena, porque las campañas de ese tipo son campañas que siempre están ligadas como a la oposición. Entonces, si nos vamos a volver a encauzar en lo que es la izquierda, no nos interesa ese 40%. Qué bueno que Hugo López-Gatell ojalá participara activamente de la campaña de Clara Brugada, porque sí es un cuadro fenomenal, muy de izquierda. Para mí es el mejor cuadro que tiene Morena en este minuto, ojalá 2030, yo también creo que podría irse como a nivel federal. Y también decir que Gatell no tuvo piso parejo, como hemos comentado tantas veces acá, y por lo tanto su porcentaje no es un porcentaje real, sino que es un porcentaje de medios en contra, de narrativas en contra, de poco tiempo para preparar campaña, etc. Así que nada, mi comentario político y ya le cedo a mis compañeras. Y yo no solamente añadiría también, y el partido en contra también. Sí. Y, mi querida Edurne, ¿con qué cierras? Sí, yo nada más agregaría del DOC el partido en silencio, ¿no? Y sí creo que es una gran persona para tener allí cerca y seguirle la pista porque yo creo que esto apenas empieza para el doctor Gatell políticamente. En un mensaje chiquito que puso hace unos días, hablaba de una asamblea o algo así. Entonces yo creo que es un cuadro, como lo llaman, que hay que seguirle la pista. Y yo, bueno, además de que me muero de ganas de hablar de las estadísticas como una justificación política y en esa coyuntura que ahí lo dejo sobre la mesa, y de todos estos personajes sueltos que tenemos allá afuera, como Sandra Cuevas y el tema que se nos sigue quedando atrás, que es sobre las 40 horas. A mí me parece importante lo que dice, bueno, lo que han dicho todas, pero lo que dice Marta Olivia sobre la universidad. Ese caso creo que es relevante porque no nada más la UNAM tiene que revisarse. Creo que el tema de las universidades en general, en sus estructuras administrativas y operativas, tienen un tema muy importante que atender. Y la UNAM, con la elección del nuevo rector, que es lo que yo quería comentar, pues todavía más, ¿no? Porque sí se generó un fenómeno de cambios, sí se generó un fenómeno que atrajo a estudiantes y demás, pero si revisas la historia de la UNAM, la mayoría de los movimientos y de los cambios se han hecho en ese tipo de coyunturas políticas, pero no se observa y no se analiza toda la composición de la comunidad universitaria, que es muchísimo más compleja. O sea, incluso este proyecto convocaba a entidades académicas, pero también tenemos un montón de dependencias administrativas, por ejemplo, que es una de las a las que yo pertenezco. Entonces, el universo es muchísimo más amplio y la complejidad política, ¿no? Del académico administrativo, como lo llamé en un texto,
es muchísimo más compleja y este tipo de movilizaciones, mientras ocurran para una coyuntura como la de rectoría, pues difícilmente nos va a dar un resultado esperado. Creo que hay que aprovechar ese impulso que se generó para incentivar estos diálogos y compararlos con otras realidades como la que está comentando Marta Olivia, porque finalmente son distintos niveles de corrupción las que están ocurriendo en nuestras instituciones, ¿no? De abuso de autoridad y de manejo del dinero, pero también de las posiciones, porque estos personajes se van sumando y desde sus trayectorias académicas, pues cuando llegan a los puestos administrativos, pues claro que les van a firmar la carta donde se pueden ir quién sabe cuántos años, claro que les van a firmar la carta para que hagan su sabático en el momento que se les dé la gana, pero no son las personas, son todas las redes estructurales las que tenemos que revisar. Pues, mi querida Edurne Uriarte, Marta Olivia López, Ingrid Turguelles, Leticia Calderón, muchísimas gracias, compañeras, que tengan ustedes un lindo día y nos estamos viendo esta o la siguiente semana también. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Abrazotes. Gracias, gracias. Bueno, pues es nuestra querida mesa subversiva con Marta Olivia López, con Ingrid Turguelles, con Edurne Uriarte, con Leticia Calderón. Gracias a las compañeras nuevamente.